Bienvenidos una vez más a Narrativas de Fe y Esperanza. Este es un espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de relatos que inspiran, enseñan y transforman. Te invitamos a ser parte activa de esta comunidad de fe. Regálanos un like si este contenido bendice tu vida, deja tu comentario con tus reflexiones, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, comparte este relato con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Ahora, acompáñanos en esta poderosa historia de advertencia, obediencia, engaño y juicio divino, basada en Primera de Reyes capítulos 13 y 14. El hombre de Dios, el profeta viejo y el juicio. El hombre de Dios y el altar de Betel. En aquellos días, cuando el reino estaba dividido entre Judá e Israel, Jeroboam, rey de Israel, había levantado altares idolátricos en Betel, conduciendo al pueblo al pecado. Fue entonces cuando, por mandato del Señor, un hombre de Dios vino desde Judá a Betel. Justo en el momento en que Jeroboam estaba de pie junto al altar para ofrecer incienso, el hombre de Dios clamó con voz fuerte, proclamando el juicio divino. Altar, altar. Así dice el Señor, nacerá un hijo en la familia de David, llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que han ofrecido incienso aquí, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Y como señal de que esta palabra era verdadera, dijo: Este altar se va a partir, y las cenizas que hay sobre él se esparcirán. Cuando el rey Jeroboam escuchó estas palabras, se enojó y extendió su mano desde el altar gritando: ¡Agárrenlo! Pero en ese instante, el brazo que había extendido contra el hombre de Dios se le quedó tieso, y no pudo volverlo a recoger. Al mismo tiempo, el altar se rompió y las cenizas se derramaron, tal como el profeta lo había anunciado por mandato del Señor. Atemorizado, el rey le suplicó al hombre de Dios: Te ruego que ores al Señor tu Dios por mí, para que me sane. El hombre de Dios oró al Señor, y el brazo del rey volvió a la normalidad. Impresionado, Jeroboam le dijo: Ven a mi casa, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió con firmeza: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque el Señor me lo ha ordenado. Me dijo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino por donde viniste. Y así fue como el hombre de Dios se marchó por otro camino, sin regresar por el que había llegado. Sin embargo, en Betel vivía un anciano profeta, cuyos hijos presenciaron todo lo sucedido en el altar y se lo contaron. El anciano, intrigado por la historia, preguntó: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron la ruta. Entonces, el profeta mandó ensillar su burro y partió tras él. El engaño del profeta viejo. El profeta anciano salió montado en su burro, siguiendo el camino hasta alcanzar al hombre de Dios, que estaba sentado bajo un roble, descansando del viaje. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Le preguntó. Sí, yo soy, respondió él. Entonces ven a mi casa, insistió el anciano profeta. Come pan y bebe agua conmigo. Pero el hombre de Dios le replicó con la misma firmeza que había mostrado ante el rey: No puedo regresar contigo, ni entrar en tu casa. No debo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, porque así me lo ordenó el Señor: No comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el mismo camino. Entonces el profeta viejo jugó una carta inesperada. Mintió. Yo también soy profeta como tú, afirmó con seguridad, y un ángel me habló por orden del Señor y me dijo: Tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. El hombre de Dios, confiando en la supuesta revelación del anciano, cedió y regresó con él a su casa. Allí comió pan y bebió agua, desobedeciendo así lo que el Señor le había mandado con tanta claridad. Pero mientras estaban sentados a la mesa, algo estremecedor sucedió. El Señor habló de verdad al profeta viejo, y éste, con solemnidad y temblor, proclamó la palabra que venía directamente del cielo. Así dice el Señor: Has desobedecido la orden que te di. No cumpliste el mandato que te dije claramente: No comas pan ni bebas agua. Por eso, tu cuerpo no será sepultado en el sepulcro de tus antepasados. El ambiente se llenó de un silencio sepulcral. El hombre de Dios comprendió la magnitud de su error, y ya no hubo defensa ni excusa posible.
Cuando terminó de comer y beber, el anciano le ensilló el burro y lo despidió. Mientras avanzaba por el camino, un león lo encontró y lo mató. Pero el león no devoró el cuerpo ni atacó al burro. Extrañamente, ambos quedaron de pie junto al cadáver, como testigos silenciosos del juicio de Dios. Pasaron por allí algunos hombres y vieron aquella escena impactante: el cuerpo del hombre de Dios tendido en el camino, el burro parado junto a él y el león también, sin moverse ni atacar. Corrieron a contárselo al profeta anciano en Betel, y cuando éste lo supo, exclamó: «Es el hombre de Dios que desobedeció la palabra del Señor». El Señor lo entregó al león, como lo había advertido. El anciano fue hasta el lugar, recogió el cuerpo, lo puso sobre su burro y lo llevó de vuelta a Betel, donde lo sepultó en su propio sepulcro. Luego, muy conmovido, lloró por él y dijo: «¡Ay, hermano mío!». Después de enterrarlo, el profeta viejo dio esta orden a sus hijos: «Cuando yo muera, sepúltenme en el mismo lugar donde enterré al hombre de Dios. Que mi cuerpo repose junto al suyo». Y añadió con solemnidad: «Todo lo que él anunció en nombre del Señor contra el altar de Betel y los santuarios paganos de Samaria, ciertamente se cumplirá». El hijo enfermo y la profecía de Ahías. Aunque Jeroboam había presenciado con sus propios ojos el poder de Dios cuando su brazo fue sanado y el altar se partió en dos, no se apartó de su mal camino. Continuó levantando altares paganos en los lugares altos, designando sacerdotes de entre el pueblo, que no eran levitas, para que oficiaran en ellos. Con ello, llevó a Israel aún más profundamente en el pecado. Y entonces, la calamidad tocó a su puerta. Su hijo, Abías, enfermó gravemente. Desesperado, Jeroboam le dijo a su esposa: «Ponte un disfraz para que nadie sepa que eres mi esposa, y ve a Silo, donde está el profeta Ahías. Él fue quien me dijo que yo sería rey de Israel. Llévale 10 panes, unos pasteles y un tarro de miel, y pregúntale qué sucederá con el niño». La mujer hizo como su esposo le indicó. Partió hacia Silo, y cuando llegó a la casa de Ahías, él ya era un anciano, y sus ojos estaban tan nublados que no podía ver. Pero el Señor ya le había hablado y le dijo: «La esposa de Jeroboam viene a hacerte una consulta sobre su hijo enfermo. Esto y esto le dirás, porque cuando ella llegue, fingirá no ser quien es». Apenas la mujer entró por la puerta, Ahías la reconoció por revelación divina y exclamó: «Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te disfrazaste? Tengo un mensaje terrible para ti». Su voz, aunque ciega en lo físico, era clara y temible en lo espiritual. «Ve y dile a Jeroboam: así dice el Señor, Dios de Israel, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien me obedeció con un corazón sincero. Al contrario, tú has hecho más mal que todos los que te precedieron. Te fabricaste ídolos, imágenes fundidas, y con ello me has provocado a ira. Me diste la espalda por completo. Por eso, voy a traer desgracia sobre tu casa. Acabaré con todos los varones de tu familia, esclavos y libres por igual. Barreré a tu descendencia como se barre el estiércol, hasta que no quede ninguno. El que muera de los tuyos en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo». La esposa de Jeroboam escuchaba con el corazón encogido de terror. Y Ahías aún tenía más que decirle. «En cuanto a ti, regresa a casa. Tan pronto pongas un pie en la ciudad, tu hijo morirá. Pero será el único de tu familia que recibirá sepultura digna, porque en él se encontró algo bueno delante del Señor, Dios de Israel». Luego, el profeta concluyó con una visión aún más contundente. «El Señor levantará un nuevo rey sobre Israel, que exterminará a la casa de Jeroboam. Israel será sacudido como una caña en el agua. El Señor los arrancará de esta buena tierra que les dio, y los dispersará más allá del río Eufrates, porque han provocado su enojo con sus imágenes de Astarte. Abandonaron al Señor y han hecho lo malo. El juicio comienza a cumplirse». La esposa de Jeroboam emprendió el regreso desde Silo, llevando consigo no solo la carga de los alimentos con los que había partido, sino también el peso de una sentencia divina que haría estremecer cualquier corazón. Y tal como el profeta Ahías había anunciado, en el instante mismo en que cruzó el umbral de la ciudad de Tirsa, su hijo Abías murió.
El pueblo lo lloró. Fue sepultado con honores, y todos en Israel hicieron duelo por él, pues era el único miembro de la familia de Jeroboam que halló gracia ante los ojos del Señor. ¡Qué contraste tan doloroso! La ternura de un niño inocente, en medio del juicio que recaía sobre la casa de su padre. El tiempo pasó, y Jeroboam continuó gobernando por 22 años. Pero nunca volvió su corazón al Señor. Cuando murió, fue sepultado, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Mientras tanto, al sur, en el reino de Judá, reinaba Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando subió al trono, y gobernó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido entre todas las tribus de Israel. Pero en lugar de seguir la senda de David su abuelo, Roboam permitió que Judá hiciera lo malo a los ojos de Dios. La nación se corrompió con altares paganos, imágenes, postes de Astarté y prácticas abominables. A tal punto llegó la maldad, que el pecado de Judá superó el de las naciones que el Señor había expulsado delante de los hijos de Israel. Fue entonces cuando Dios permitió una humillación dolorosa. En el año 5 del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto marchó contra Jerusalén. Entró en la ciudad y saqueó el templo del Señor, así como el palacio real. Se llevó todos los tesoros, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, Roboam mandó hacer escudos de bronce y los entregó a los oficiales encargados de la guardia del palacio. Pero era evidente, el esplendor de la gloria pasada había comenzado a desvanecerse. Los últimos años del reinado de Roboam fueron marcados por constantes guerras con Jeroboam. Ambos reinos, aunque descendientes de una misma herencia, se veían ahora como enemigos perpetuos. Cuando Roboam murió, fue sepultado junto a sus antepasados en Jerusalén. Su hijo Abías lo sucedió en el trono. La historia que hemos compartido hoy, extraída de Primera de Reyes capítulos 13 y 14, es un espejo claro del corazón humano y de la santidad inquebrantable de Dios. Está llena de lecciones que nos advierten, nos confrontan, pero también nos llaman a volver al camino correcto. El hombre de Dios, que fue fiel en su mensaje, cayó por desobedecer una instrucción directa del Señor, al dejarse engañar por un mensaje que parecía piadoso pero no venía de Dios. Esto nos recuerda que no todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu Santo, y que cuando Dios nos da una palabra clara, debemos obedecerla sin desviarnos, sin importar quién intente torcerla. El profeta viejo, por su parte, representa aquellas voces engañosas, a veces incluso dentro del pueblo de Dios, que manipulan, confunden o se convierten en tropiezo. Pero también vemos en él el pesar y la culpa, cuando reconoce que fue parte de la caída del hombre de Dios. Aunque lloró, no pudo revertir el juicio. En el caso de Jeroboam, vemos a un hombre levantado por Dios con una promesa, pero que, en lugar de guiar al pueblo por el camino de la obediencia, lo arrastró hacia la idolatría, provocando así una sentencia dura sobre su casa. Su hijo, aunque inocente, fue el único sepultado con honra, como señal de que aún en medio del juicio, Dios ve y valora el corazón sincero. Y en Roboam, el hijo de Salomón, vemos otro ejemplo de un liderazgo que se alejó del camino de la justicia, permitiendo que Judá también se contaminara con las prácticas paganas. El resultado fue claro: pérdida, saqueo, humillación. ¿Qué nos enseña todo esto? Que la obediencia a Dios no es negociable, y que el corazón del hombre es fácilmente engañado si no está firme en la verdad. La desobediencia, aun cuando parezca leve o justificada, trae consecuencias graves. Sin embargo, también aprendemos que Dios es justo, que Él ve lo que hay en lo íntimo, y que aquellos que caminan sinceramente delante de Él hallan gracia, aun en medio del juicio. Hoy, el llamado es claro: seamos obedientes, constantes y vigilantes. Escuchemos la voz de Dios con atención, y no permitamos que nada ni nadie nos aparte de lo que Él nos ha dicho. Que nuestras decisiones honren su palabra, y que nuestros pasos se alineen con su voluntad. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de narrativas de fe y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, déjanos tu comentario contándonos qué enseñanza te impactó más, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos. Comparte este vídeo con tus seres queridos y ayúdanos a llevar la palabra de Dios a muchos más corazones. Hasta la próxima, y recuerda,
Vivir con fe y esperanza es caminar de la mano de Dios, obedeciéndole cada día.